Francisco es profesor actualmente en el Departamento Universitario de Historia y Teoría del Arte de la Autónoma de Madrid, de la Universidad Autónoma de Madrid, y también miembro del Grupo de Investigación Identidad y Particularismos del Arte Medieval Hispano. Con su trabajo, diríamos, ya marcó, en su trabajo de investigación ya doctoral, ya fue marcando una de las grandes líneas de trabajo. Su tesis doctoral estuvo titulada como Monarquía, Reforma y Frontera, aportaciones al estudio de la escultura románica en la Catedral de Jaca. Casi podríamos decir, pues es como el año cero, entre comillas, de un románico muy importante que será tanto de la corona navarra como la aragonesa, pero especialmente la aragonesa se hará sentir de una forma un poquito mayor. Ha hecho muchísimas estancias en el Centro de Estudios Superiores de la Civilización Medieval de Poitiers, también en el de París, del Grupo de Antropología, o en el Instituto Nacional de Historia del Arte, también en la capital francesa. Sus participaciones en congresos son bastante abundantes, aunque simplemente voy a destacar una de ellas, la conferencia que llevó a cabo en el año 2023, el año pasado, de asentar un nuevo orden, factores de renovación artística en el Reino de Aragón, dentro de un seminario de identidad y cultura artística en el siglo XI peninsular. En cuanto a docente, pues le ha tocado impartir muchísimas asignaturas, tanto en la Complutense como, por supuesto, en la Autónoma, en este caso en Madrid, las Universidades Americanas Reunidas, y sus publicaciones, que son bastante variadas, sobre todo en obras colectivas. Destacaré simplemente dos que de nuevo se relacionan con lo que hoy nos va a hablar. La primera de ellas es el Dogma, Ritual y Contienda, Arte y Frontera en el Reino de Aragón a finales del siglo XI. También Arte y Reformas Religiosas, al fin y al cabo Cluny no deja de ser una reforma religiosa, en la España medieval en la obra de formación artística, creadores, historiadores y espectadores. Nos va a deleitar con la conferencia San Juan de la Peña y el rastro de Cluny en Aragón, en la corona de Aragón. En este caso, tras la conferencia también tendremos un pequeño turno de preguntas. En ese caso dejamos para el final todo lo que sería un poquito esas preguntas, esas cuestiones. Haremos el turno, como digo, más tarde. Sin más, le doy la palabra, en este caso, a Francisco de Asís García. Bien, muy buenas tardes. Muchas gracias, Ricardo, por la presentación y muchas gracias a todos ustedes por esta asistencia tan nutrida. Pocas veces se ha hablado delante de tanta gente y quiero agradecer también a la Universidad del País Vasco y a las instituciones que están detrás de este ciclo de conferencias tan interesante la invitación que me han cursado. Como ven, el título de esta conferencia es San Juan de la Peña y el rastro de Cluny en Aragón. Y ya en la introducción que se ha hecho se han planteado algunas cuestiones que tienen que ver también con el término que he elegido, ese rastro, puesto que quizás si echamos un vistazo a la implantación, a la incidencia de Cluny en el norte de la península ibérica, observamos que precisamente en los territorios del antiguo Reino de Aragón pues nos encontramos con un vacío. Tomo para ello este mapa realizado en el marco del proyecto Espacio, Letra e Imagen que dirige el profesor José Luis Senra en la Universidad Complutense de Madrid y que realmente es el gran especialista en el impacto de Cluny en el románico hispano. Y en él cartografiaron los distintos monasterios, prioratos, vinculados con Cluny en la península, diferenciándolo por colores, también en función de si nos encontramos en los condados catalanes, en Castilla, en León, el Reino de Galicia. Y como pueden ver, hay una concentración especialmente intensa en el área de Burgos, La Rioja, también en la zona de Palencia, de León, y en Aragón simplemente tenemos marcado en amarillo algunos monasterios, pero en este mapa el amarillo no indica una dependencia directa de la abadía de Cluny, sino instituciones que de algún modo estaban en sintonía, tenían algún tipo de vinculación, pero en cualquier caso no un vínculo institucional. Y esta es una noción importante para lo que vamos a ver en esta conferencia. En este ciclo en el que distintas personas estamos hablando sobre Cluny, pues ya seguramente les habrán comentado cómo Cluny es una abadía en la región francesa de Borgoña,
que tuvo un tremendo impacto desde el punto de vista litúrgico, institucional, político, especialmente en estos siglos del románico en los que nos estamos moviendo, ¿no? Y entonces la pregunta que pretendo trasladar en esta conferencia es, bueno, ese impacto, ¿qué rastro dejó en el Reino de Aragón, teniendo en cuenta que no encontramos monasterios que institucionalmente dependieran, estuvieran subordinados a esta abadía francesa de tanto renombre, ¿no? Podríamos pensar que a priori es un panorama muy distinto al del reino leonés y castellano en estos momentos, donde esos vínculos probados fueron claros y netos, ¿no? Sin embargo, en este panorama pues siempre se suele destacar el papel que desempeñó San Juan de la Peña por el sello, impronta, rastro, podemos utilizar estos sustantivos para caracterizar su relación con Cluny en los territorios del antiguo reino de Aragón, sobre todo la zona del Alto Aragón. Y es cierto que la historia de San Juan de la Peña está muy relacionada con la Orden de Cluny, sobre todo en su primer siglo de existencia, a lo largo del siglo XI, con efectos todavía en las primeras décadas del siglo XII. Vamos a tratar de responder entonces qué papel desempeñó San Juan de la Peña como foco de irradiación cluniacense en el Reino de Aragón y, en particular, también qué consecuencias artísticas tuvo esta relación de San Juan de la Peña con esa familia cluniacense. Y para ello lo que quiero es repasar algunos episodios significativos de la historia de este monasterio y de la historia del Reino de Aragón en los siglos XI y XII, en los cuales nos vamos a encontrar a veces a través de las relaciones personales, ¿no? de personajes históricos, a veces a través de la estela de equipos de artistas. Nos vamos a encontrar con distintos grados de relación con la abadía de Cluny y con todo lo que Cluny movía en Europa en estas décadas. Quiero dejar claro que estas cuestiones se deben examinar, se deben evaluar, teniendo en cuenta todo un problema historiográfico, un problema que los estudiosos de historia, de liturgia, de historia del arte, pues llevan décadas enfrentándose a él, y es hasta qué punto realmente Cluny tuvo un impacto en el desarrollo del arte románico, más en particular, pero en general en el desarrollo histórico peninsular, ¿no? en estos siglos. Pues quizá porque una historiografía algo ya un poco más antigua, algo más tradicional, hacía a Cluny responsable de prácticamente casi todos los procesos de gran calado que tenían lugar en estas fechas, ¿no? Y Cluny parece que era el responsable de haber conformado el Camino de Santiago, era quien había orquestado la renovación litúrgica, el cambio de liturgia que tuvo lugar en el mundo hispano. También Cluny parece que era el que había agitado y motivado toda la ideología relacionada con la cruzada y con la Guerra Santa. Y bueno, pues en las últimas décadas los especialistas han venido matizando un poco todas estas ideas, a veces relativizando y restando pues, ese cierto protagonismo a Cluny en todos estos procesos, en los cuales desde luego estuvo implicado, pero no fue ni mucho menos el director absoluto ni en algunos casos tampoco el agente principal, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esta idea de que Cluny tiene una importancia, pero tampoco todo se puede explicar a través de él, vamos a tratar de llevarlo a la realidad más concreta de este monasterio en las montañas aragonesas y en general del Reino de Aragón en los siglos XI y XII. Y para comenzar hablando de estas cosas, hay un personaje clave que es el rey Sancho III el Mayor, ¿no? Rey de Pamplona, pero también padre y abuelo de pues, muchas casas
reales que se repartieron los dominios del norte peninsular a lo largo del siglo XI. Y es que los contactos políticos que estableció este monarca, un monarca que reinó en el primer tercio del siglo XI, fundamentalmente, contactos con el sur de Francia, con regiones como Aquitania, como Gascuña, y también sus contactos con algunos personajes muy importantes en los condados catalanes, particularmente el famoso abad Oliva. Oliva era abad del monasterio de Ripoll, del monasterio de Cuixà, pero a la vez obispo de Vic, un personaje poderosísimo, ¿no? Pues Sancho III el Mayor tenía un contacto epistolar mediante cartas con el abad Oliva y también mantenía relaciones políticas con el sur de Francia. Y todos estos contactos fueron clave para la introducción de algunas reformas en la Iglesia, en los territorios que Sancho III el Mayor dominaba e iría incorporando a su control. Y entre estos cambios, la historiografía siempre ha destacado cómo en los dominios de Sancho III el Mayor y en estas décadas tuvo peso la introducción de la regla benedictina, es decir, el cambio de una forma de organizarse, de vivir los monasterios más vinculada a la tradición hispana anterior, que vendría a ser sustituida por nuevas costumbres, por un modo de vida distinto conforme a esa regla benedictina que en otros territorios europeos y que en el caso peninsular ya también en Cataluña, por su especial relación con Francia, se había abierto paso con anterioridad, ¿no? En este proceso también se ha destacado habitualmente el papel desempeñado por Cluny, y ahora vamos a hablar de ello, pero no hay que olvidar esos contactos catalanes porque fueron monjes de origen catalán, algunos que habían estado en estos monasterios que he señalado o en otros, los que se fueron situando al frente de muchas diócesis, de muchas sedes episcopales en los territorios dominados por Sancho el Mayor y sus herederos. Es decir, que el peso de Cluny fue importante, pero no hay que olvidar tampoco a estos otros agentes que pudieron fomentar ese cambio de panorama, ¿no? y esa renovación monástica. En cualquier caso, lo que sí que es cierto es que la relación de Cluny con gobernantes del norte hispano, sobre todo del noroccidente hispano, comenzó con este monarca, con Sancho III. En Cluny, en esas décadas, estaba gobernando la abadía un personaje también muy carismático y muy conocido, el abad Odilon. Y con Odilon, Sancho III el Mayor también se intercambiaba cartas. Sancho III enviaba donativos a la abadía francesa de Cluny, en la cual él era percibido como, y voy a emplear términos que aparecen en la documentación medieval, socio o familiar. Que el monasterio de Cluny denominase a algún personaje como socio o como miembro de su familia implicaba una relación intensa, una relación privilegiada. Y Sancho III el Mayor gozó de esta especial relación con la abadía francesa. Otras cartas de este mismo abad de Odilon nos hablan ya un poquito más tarde, puesto que se refieren a momentos en los que Sancho III el Mayor ya había muerto, de cómo gracias a estos donativos, a esta generosidad que tanto él como un obispo también denominado Sancho, quizá obispo de Pamplona, habían ofrecido a la abadía, y gracias a esos donativos en la propia abadía de Cluny se habían podido costear algunas obras artísticas de importancia, de tanta importancia como, por ejemplo, el baldaquino, es decir, la estructura
que enmarcaba el altar de la abadía, un baldaquino realizado en plata, por desgracia no conservado, pero sí registrado en las fuentes, que parece ser pudo ser realizado o comenzado al menos gracias a estos donativos del monarca y del obispo hispano. Y en recompensa, ¿no?, a esta generosidad del monarca, tenemos también la constancia en las fuentes cluniacenses de que en la abadía se rezaba mucho y muy intensamente por Sancho III el Mayor y que sus monjes continuamente lo tenían presente en sus oraciones. Y esto es quizá el aspecto más importante que debemos retener, esa capacidad de Cluny de rezar por los difuntos o incluso por personajes en vida, porque esto explica en gran medida el éxito de Cluny en esta época, como luego podremos seguir viendo. Otro personaje también vinculado a la abadía de Cluny, un cronista, Raúl Gabler, nos da también la noticia de que Sancho III el Mayor había enviado al monasterio francés a una serie de monjes de procedencia hispana, parece ser con la idea de que se empapasen de toda esa reforma monástica, de esas costumbres, a fin de, más adelante, introducirlas en su reino, ¿no?, en sus dominios. Es decir, habría enviado monjes para que se formaran y conocieran de primera mano el modo de vida de Cluny. Y las fuentes también nos lo dicen, y leo una cita textual, para que tanto ellos como los que tras ellos vengan ordenen su vida según la ley y las costumbres que tiene el monasterio cluniacense. Se ve claramente que hay una intención de que se conozca Cluny de primera mano, porque eso luego puede tener unos efectos para el tipo de vida religiosa que se quiere reformar, ¿no?, o introducir en el norte de la península. Y también las fuentes nos dicen que estos monjes, cuando llegaron a Cluny, pues despertaban curiosidad por sus costumbres un tanto extrañas, por sus peculiaridades. Por ejemplo, se sabe que pidieron permiso al abad de Cluny para celebrar una fiesta litúrgica de la expectación de la Virgen que era propia de la liturgia y de las costumbres eclesiásticas hispanas, y que los monjes franceses esto les resultaba extraño porque no era una celebración a la que ellos estuvieran habituados, ¿no? Y es posible, parece que entre estos monjes que fueron a Cluny, trabarían relación con un personaje llamado Paterno, que lo vamos a ver ahora seguidamente como abad en San Juan de la Peña. Es decir, hay un trasiego de personajes, ¿no?, que está facilitado por estas relaciones personales, diplomáticas. Cuando estos monjes hispanos fueron a Cluny, ¿qué se encontraban allí? Pues esta gran abadía que la historiografía ha denominado Cluny II. La historiografía artística ha hablado de Cluny I, que sería el monasterio de Cluny cuando se fundó en el siglo X. Después una iglesia ya de una gran categoría, que sería esta de Cluny II, y después veremos Cluny III. Pero Cluny III se iniciaría a partir de 1088, finales del siglo XI. La iglesia que conocerían, por tanto, estos monjes sería Cluny II, aquí en las reconstrucciones que hizo Kenneth John Conant, que fue el gran estudioso que excavó y que hizo las primeras grandes monografías científicas sobre la arquitectura de Cluny. Cluny II había sido consagrada su iglesia en el año 981 por otro abad muy conocido, el abad Mayolo, y Odilon, que es el abad del que he estado hablando en estos últimos minutos, remodelaría, reformaría este monasterio, engrandeciéndolo, dotándolo de nuevas dependencias, efectuando obras en la iglesia en la década de los años 30 del siglo XI, en unos años en los que, como veremos, pues ya ese eco de Cluny se estaba haciendo evidente, palpable en el norte hispano y concretamente en San Juan de la Peña.
Y es que San Juan de la Peña fue el primer monasterio reformado siguiendo estos parámetros, estos usos de Cluny dentro de los dominios de Sancho III el Mayor. Digamos que San Juan de la Peña fue el monasterio piloto, si me permiten la expresión, para ensayar esa reforma monástica, ¿no? Cumplió casi una condición experimental, ¿no?, dentro de estos dominios de Sancho III. Pero, aunque se reformara siguiendo el ejemplo de Cluny, San Juan de la Peña nunca llegó a integrarse jurídicamente dentro de la estructura de la abadía cluniacense. ¿Cuál era esta estructura? Cluny, desde la Borgoña francesa, tenía una verdadera red, digamos que extendía sus tentáculos por toda Francia, pero también más allá de Francia, de modo que muchos monasterios se convertían en monasterios dependientes de Cluny. Es decir, había toda una estructura jerárquica y asumían la condición de prioratos. Un priorato tenía que rendir cuentas a Cluny en muchos aspectos y uno de los principales pues, era también el económico, ¿no? Y San Juan de la Peña nunca llegó a depender institucionalmente como priorato de Cluny, aunque sí mantuvo relaciones, mantuvo lazos, y ya hemos visto cómo unos de estos lazos eran lazos de tipo personal, ¿no? Personajes que habían estado en Cluny y que después los encontramos en San Juan de la Peña. Bueno, esto no fue tampoco un hecho excepcional en Aragón. Por ejemplo, en el Reino de León, el monasterio de Sahagún, que sería quizá en muchos aspectos el equivalente a San Juan de la Peña, y conocido como un foco también de cultura cluniacense en el Reino de León, tampoco llegó nunca a afiliarse a la Casa Madre de Borgoña y no por ello dejó de tener relaciones con Cluny. Entonces era habitual que hubiera monasterios que se reformaran siguiendo las costumbres de Cluny, que incluso contasen con la presencia de monjes que habían pasado por Cluny, pero que no dependieran de esa casa madre, ¿no? Y que simplemente, pero no es una simpleza, les uniera a Cluny unos lazos espirituales y personales, ¿no? Para denominar toda esta constelación de monasterios amigos, de monasterios afines, un gran historiador de la Iglesia en la Edad Media, Dominique Joniaprat, ha acuñado el término de nebulosa cluniacense, ¿no? Monasterios que están en la esfera, en la órbita, pero sin que dependan jurídicamente, institucionalmente de Cluny. Bueno, pues un documento del año 1025 nos certifica que esa reforma de sello cluniacense había fructificado, ¿no?, en San Juan de la Peña. Lo único que es un documento muy problemático, porque lo conocemos a partir de redacciones y de copias más tardías. Fue copiado en el cartulario. Un cartulario es un libro que suele compilar documentación y muchos monasterios tenían su cartulario, pero, como digo, aquí mediaba un proceso de copia, de selección de documentos y en medio de esas copias y selecciones, pues los documentos se alteraban, se introducían palabras, términos, frases incluso que no estaban en el documento original. Y esto ha llevado a los investigadores que hacen la crítica documental a señalar que, bueno, pues quizá en este documento esos vínculos con Cluny se exageraron y que no fueron tan claros como el documento nos lo quiere presentar. ¿Por qué? Bueno, pues porque quizá en el momento en el que este documento se copió interesaba especialmente destacar un vínculo muy férreo con Cluny. En los monasterios esto se hacía obedeciendo a intereses, ¿no?, particulares de la institución. Cluny, entre otras cosas, situarse bajo su paraguas o imitar los usos de la casa madre implicaba pues, no tener que depender de un obispo y que los monasterios estuviesen libres de la tutela de los obispos. Esto a los monasterios, pues claro, les interesaba y quizá que en este documento se diga que en el año 1025 se introdujo toda esta reforma, además
promovida por el monarca, pues puede tener que ver, como lo han señalado algunos investigadores, con esta idea de señalar que San Juan de la Peña estaba libre de injerencia de los obispos en unas fechas tan tempranas, ¿no? Más allá de todo esto, sí que los investigadores también concuerdan en que, bueno, aunque se hiciera una lectura interesada del documento ya en fechas más tardías, algo de base real tiene que haber, ¿eh? Es decir, que este documento sí que nos transmite la idea de que pues, hubo una reforma en San Juan de la Peña, una reforma inspirada por Cluny y que pudo consistir en la introducción de la regla de San Benito, de la regla benedictina, para reformar esta comunidad y quizá también en la introducción de algunas costumbres, de formas de organizarse, por ejemplo, que los abades fueran elegidos por la propia comunidad de monjes y que no vinieran elegidos por autoridades externas, ¿no? Curiosamente, este documento aparece firmado, entre otros, por ese obispo llamado Sancho, que he señalado antes y que parece que fue un personaje importante a la hora de mediar, de establecer relaciones entre la corte de Pamplona y Cluny, realizar donativos y también en relación con el recuerdo de Sancho III el Mayor. Ahora bien, la intervención directa de Cluny parece que no fue tal o no fue tanta. Aquí lo que tendríamos sería más bien la intervención de un abad, ese abad llamado Paterno, y de una serie de monjes que han conocido Cluny, que han estado en la abadía francesa y son los que renuevan después este monasterio en territorio hispano, ¿no? Es decir, la acción de monjes que han conocido Cluny sobre una comunidad local. Y desde luego el modelo de Cluny era un modelo de prestigio que habían seguido otras abadías ya en el sur de Francia. Y el renovar un monasterio siguiendo lo que se había hecho en Cluny, pues era situarse también en una línea de actuación pues que estaba en boga y que los poderes laicos tampoco la iban a desaprovechar. Era sumarse a una corriente espiritual muy pujante y que, como veremos también, al poder real, en este caso, o al poder condal, pues le podía traer beneficios y por eso muchas élites no dudaban en apoyar este tipo de reformas. Parece que el ejemplo de San Juan de la Peña cundió y que otros monasterios de Navarra, de Castilla, también fueron reformándose en estos años bajo este auspicio, protección de Sancho III el Mayor. Se ha planteado pues, para Irache, para Oña, para San Millán de la Cogolla, pero en procesos que también los estudiosos que se han focalizado en cada uno de estos monasterios pues no lo tienen del todo muy claro, ¿no? En el sentido de que se puede hablar de una benedictinización, pero a veces no sabemos hasta qué extremo o a qué nivel se llegó, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque también en esos casos nos encontramos con una documentación bastante alterada, ¿no? Y que es complicado ver o separar qué hay de realidad y qué hay de un poco reinvención posterior. Bien, tenemos entonces a San Juan de la Peña como un monasterio reformado y entonces la pregunta ahora es ¿qué consecuencias tuvo esto en la arquitectura de este monasterio? ¿Qué impacto artístico tuvo, ¿no? Bueno, pues la respuesta quizá es un tanto negativa porque esa relación institucional y espiritual no se tradujo en un programa arquitectónico, en un programa constructivo que siguiera al pie de la letra las exigencias de la liturgia, de las celebraciones tan pomposas, tan aparatosas que se llevaban a cabo en la casa madre de Cluny en Borgoña, ¿no? ¿Qué caracterizaba quizá a los monasterios que intentaban plasmar el modo de vida de Cluny y que trataban de acomodar su arquitectura a estos usos? Pues un gran transepto para alojar al grupo de monjes en los oficios, un gran coro muy desarrollado, la multiplicación de altares, de ábsides. Cluny, sobre todo,
estaba potenciando mucho el oficio divino, el rezo del oficio, la celebración continua, diaria de misas por todos los monjes ordenados. Claro, si tratamos de ver en qué medida San Juan de la Peña cumple esto, pues como digo, no lo vamos a ver de una manera clara, sobre todo en las estructuras arquitectónicas que podemos pensar que estaban en activo en estos momentos. San Juan de la Peña es un monasterio con una arquitectura bastante complicada. Porque tenemos dos niveles, dos plantas actualmente. Aquí he separado la planta baja, que ven aquí, de la planta alta. Tenemos en realidad dos iglesias, una iglesia baja, una iglesia alta, y en torno a las cuales encontramos dependencias que se van distribuyendo tanto al lado norte como al lado sur. Bueno, en época de Sancho el Mayor y de esta reforma tenemos que olvidarnos de esta iglesia alta y en todo caso quedarnos con esa iglesia baja que ahora veremos con mayor detalle. Si he mencionado grandes transeptos, grandes cabeceras con ábsides multiplicados, pues ya les adelanto que en la iglesia baja no nos vamos a encontrar con esto. No nos vamos a encontrar con soluciones como las que sí se llevaron a cabo, por ejemplo, en una abadía de los Pirineos, actualmente en los Pirineos franceses, Saint-Michel de Cuchat, consagrada en el año 974, y donde parece que ese eco del monasterio de Clunidos, con su multiplicación de ábsides en la cabecera, sí se hizo palpable en unas fechas además muy cercanas, ¿no? El profesor Isidro Bango ya destacó cómo aquí nos encontraríamos que se está materializando, concretando, pues con una serie de elementos arquitectónicos y un léxico constructivo local, lo que el modelo que estaba proporcionando Clunidos, ¿no? Y es que una cosa es pensar cómo era ese monasterio francés de Clunidos y otra cosa es qué respuestas, qué ecos podía tener después en territorios más alejados donde funcionaban también las propias tradiciones locales, ¿no? Y una manera de construir, un hábito en la arquitectura que no tenía por qué plegarse o seguir literalmente el modelo de la Gran Abadía francesa o de otros prioratos franceses en su estela, ¿no? Pero es que en San Juan de la Peña, además, hay que tener en cuenta que hay un condicionante clarísimo y es el lugar donde está este monasterio, integrado en las montañas. Aquí era mucho más difícil materializar quizá una arquitectura de nueva planta conforme a un modelo que en otros lugares con un paisaje, digamos, más favorable para la construcción se podía llevar a cabo. Y también otro aspecto, y es que San Juan de la Peña nunca llegó a tener el número de monjes que tenía Cluny. Clunidos parece que tendría una comunidad de en torno a 70 monjes. San Juan de la Peña, con un número mucho más pequeño, tampoco necesitaba unas estructuras tan grandes, ¿no? o tan potentes. Aquí tienen una sección de estas dos iglesias, ¿no? la iglesia baja, cuyo núcleo principal sería este, aunque dispone de dos tramos a los pies que ahora veremos, y toda la iglesia alta, ¿no? Bueno, pues si nos centramos en esta iglesia baja, que ven aquí, pues la cronología tiende a situarse entre el siglo IX y el siglo X. Parece que últimamente más en el siglo X, y esto correspondería quizá a un primer monasterio patrocinado por los condes de Aragón, dedicado a los santos Julián y Basilisa, y como ven se compone de dos naves, rematan en dos ábsides, ¿no? De testero recto, de perfil recto, y tenemos aquí estos dos tramos con arquerías de herradura. Es una herradura leve, poco potenciada, pero es una arquería de herradura, ¿no?
Claro, si esto es una iglesia datable entre los siglos IX o X, quiere decir que esa reforma de San Juan de la Peña, que se lleva a cabo ya a inicios del siglo XI, pues tendría como escenario esta arquitectura, ¿no? Esta iglesia anterior a cualquier tipo de reforma monástica, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿esa reforma tuvo algún tipo de consecuencia arquitectónica? ¿Se hicieron obras nuevas? ¿Se amplió esto? ¿Se cambiaron elementos? Bueno, pues renovación monástica y renovación arquitectónica no tienen por qué ser procesos que vayan de la mano. Se puede reformar una comunidad sin que esto conlleve necesariamente que se cambie el edificio o que se hagan obras de gran calado, ¿no? Adoptar la regla benedictina en estas fechas tempranas no tenía por qué implicar un tipo de arquitectura específico, ¿no? o novedoso. Y esto es algo que los estudiosos de la liturgia también han destacado. Una cosa era la liturgia que se llevaba a cabo en Cluny, en la abadía francesa, en la casa madre, y otra cosa la liturgia que en monasterios relacionados con Cluny o incluso dependientes de la abadía tenía lugar. Pues no se aplicaba o no se seguía esa liturgia de manera literal con el mismo tipo de fórmulas, etcétera, ¿no? Se adaptaba, se combinaba con las realidades locales. Eso que podemos observar en la liturgia nos lo tenemos que plantear también para los aspectos artísticos, ¿no? Y destacar pues, esa impronta local o esa tradición. Una buena parte de la historiografía, con todo, ha atribuido a Sancho III el Mayor la ampliación de esta iglesia baja, una ampliación que consistiría en estos dos tramos que ven aquí, más hacia los pies. Este primer arco sería parte de esa primitiva iglesia que hemos visto antes con arco de herradura y tendríamos dos tramos abovedados apoyados sobre estos pilares con sección cruciforme, con forma de cruz, que se distinguen de la primitiva iglesia, bueno, primero por sus dimensiones, por su escala, tenemos una ampliación de mayor ambición, también por el tipo de elementos constructivos, este tipo de pilares cruciformes, el tipo de arcos de medio punto que no lo encontrábamos en la iglesia primitiva, ¿no? Ahora bien, esto es bastante problemático de estudiar porque en general San Juan de la Peña ha sufrido grandes avatares a lo largo de su historia, sucesivos incendios, reformas, restauraciones, que dificultan determinar qué partes son más originales o más auténticas y cuáles son fruto de pues, añadidos, reformas e incluso restauraciones más recientes, ¿no? Es decir, hace falta todavía lo que los especialistas denominan una crítica de autenticidad de este edificio, ¿no? Para determinar o tratar de determinar qué partes nos pueden merecer mayor fiabilidad, ¿no? a la hora de estudiarlas. Aquí tienen otra vista de esta ampliación respecto al núcleo original que, como ven, además bueno, se integra prácticamente en esa roca, ¿no? En esa peña que da nombre al monasterio. Para algunos autores, como decía, esta ampliación tendría que ver con una acción de Sancho III el Mayor. Sería, por así decir, el eco, la muestra palpable, visual, de esa reforma del monasterio de San Juan de la Peña. Pero para otros autores, esta ampliación realmente tendría más que ver quizá con, en general, toda esa gran estructura que se acabó configurando en San Juan de la Peña cuando se le dotó de una iglesia alta en la parte superior. Para tener esa iglesia alta es necesario tener unas estructuras de base lo suficientemente capaces, amplias, para poder proyectar todo ese espacio. Con lo cual, pues nos movemos en el terreno de las hipótesis, ¿no? Quizá una ampliación en los años 20, 30 del siglo XI o quizá una obra ya más tardía destinada a soportar toda esa iglesia alta, que esa sí la podemos quizá datar con un poquito más de fiabilidad en los años finales ya del siglo XI.
Esta parte inferior además se relaciona con toda esta sala denominada del concilio, ¿no? El espacio que ven al fondo sería esa ampliación de la iglesia baja. Entonces, como ven, tenemos estructuras amplias, desde luego con una arquitectura de gran interés, pero que siguen planteando problemas a los especialistas en cuanto a su datación y, por lo tanto, en cuanto a quién estuvo detrás de la realización de estas obras, ¿no? Es muy sugestivo pensar que una personalidad tan poderosa como Sancho III el Mayor, como este abad paterno, y un acontecimiento clave como la reforma del monasterio pudieron motivar y tener un eco, ¿no?, arquitectónico en San Juan de la Peña. Pero, como les digo, es una hipótesis sugerente que tiene un fundamento, desde luego, pero con problemas también a la hora de poder certificarlo o probarlo, ¿no? San Juan de la Peña sigue necesitando estudios y, entre otras cosas, un buen análisis de arqueología de la arquitectura, un análisis de paramentos para tratar de establecer su secuencia constructiva con una mayor fiabilidad, ¿no? Y hay un último elemento que quisiera destacar en relación también quizá con esta iglesia altomedieval, y es la famosa puerta del claustro. Es una puerta, como ven, con perfil de arco de herradura que comunica la iglesia superior, la iglesia alta, con el famoso claustro de San Juan de la Peña. Para muchos autores, atendiendo a ese perfil de herradura, esta puerta provendría de esa iglesia baja, provendría de las primeras estructuras arquitectónicas de San Juan de la Peña y en un momento posterior sería llevada al nivel superior para que sirviera de comunicación entre la iglesia y el claustro. Tenemos el hábito de encasillar, ¿no?, elementos constructivos con cronologías concretas, pero también la historia de la arquitectura, la historia del arte a veces nos demuestra que el evocar elementos que en principio pudiéramos pensar pasados de moda o correspondiente a épocas anteriores, a veces fue también una elección consciente con la cual incluso se podía querer transmitir una idea, ¿no?, o un significado. Lo que sí parece claro, en cualquier caso, es que esta puerta, fuera de la iglesia altomedieval o más reciente, se dotó en el siglo XII de una inscripción, que ven aquí, una inscripción que evoca algunas ideas que encontramos en otros monasterios benedictinos y en general en la espiritualidad benedictina. Esta alusión a los mandamientos de Dios. Bueno, la obediencia es una idea clave en la regla de San Benito y en la vida de los monjes, ¿no? Si esta puerta fuera una puerta antigua, pero puesta al día, reutilizada en una iglesia ya consagrada a finales del siglo XI y comunicado con un claustro del siglo XII, veríamos que se están dando la mano lo antiguo y lo nuevo, ¿no?, lo viejo y lo nuevo. Al dotarse además de esta inscripción realizada posteriormente, ¿no? Y esta idea de cómo lo viejo y lo nuevo se dan la mano es algo que los estudiosos que han planteado, que esa iglesia baja fuera ampliada en tiempos de Sancho III el Mayor, lo han querido destacar así, ¿no? Un rey que promociona una reforma en un monasterio bajo sus dominios y que no renuncia a esa iglesia que ya existía, sino que la amplía y trata de armonizar esa tradición, ¿no?, esa iglesia que venía ya de antes, con unos nuevos tiempos, ¿no?, con un nuevo impulso. La renovación de las iglesias monásticas en el norte peninsular parece que se va haciendo especialmente evidente ya en las últimas décadas del siglo XI. Como veremos, ahí ocurre algo muy importante, que es el cambio de rito, el cambio de liturgia. Y las iglesias van a ir adaptándose paulatinamente a esas nuevas exigencias litúrgicas, ¿no? San Juan de la Peña, el año 1071 fue un año clave, porque ese año marcó el inicio de
o la entrada más bien del rito romano, de la nueva liturgia romana en el Reino de Aragón. Esto implicó que las celebraciones litúrgicas dejaron de realizarse conforme a la liturgia hispana, la también llamada liturgia visigótica o mozárabe, y se hacían conforme al modelo de la liturgia romana que en otros territorios europeos ya llevaba mucho más tiempo practicándose. Esto ocurriría en el año 1071 y en esas fechas estaba al frente de San Juan de la Peña un abad, parece también de origen francés, Aquilino, cuyo epitafio reproduzco aquí junto al del abad que lo sucedió, Sancho, pues dos personajes fundamentales para la historia de San Juan de la Peña en estas décadas finales del siglo XI. En ese momento, San Juan de la Peña seguía bajo la tutela de los monarcas, pero en este caso ya de los monarcas aragoneses, que como veremos lo habían escogido además como panteón real. Esta protección monárquica suponía donaciones, privilegios, y San Juan de la Peña pues, era protagonista de la política del reino y de también la vida espiritual del reino, ¿no? En este año también, 1071, el Papa, Alejandro II, tomó bajo su protección directa al monasterio, a San Juan de la Peña. Le confirmó sus privilegios, confirmó la práctica de que el abad tuviera que ser elegido por la comunidad. Y los papas estaban cambiando muchas estructuras de la Iglesia aragonesa, y no solo la aragonesa, en estos años finales del siglo XI, y tenían sus propios agentes, los legados, ¿no?, enviados directamente por Roma para pues todas estas negociaciones que implicaban el cambio de rito, la sujeción de instituciones eclesiásticas, ¿no? Bueno, pues cuando los papas enviaron a estos legados al territorio aragonés, navarro, castellano, legados cuyos nombres conocemos, Hugo Cándido, Ricardo de San Víctor, era habitual que informasen al monasterio de Cluny de estas acciones, incluso que solicitaran su respaldo. Con lo cual vemos que aunque Cluny no fuese quizá el motor de todos estos cambios, sí lo encontramos como testigo y como institución, instancia a la que desde luego se la informaba y se la consultaba, ¿no? En el año 1094 se consagró la Iglesia Alta de San Juan de la Peña, en presencia del entonces monarca recién que estaba estrenando, ¿no?, en ese momento su reinado, Pedro I. Y como ven, una arquitectura sustancialmente distinta de la Iglesia Baja, más amplia, con una cabecera de triple ábside, un tramo que hace las veces de transepto pues ya más amplio, de dimensiones considerables, y esta vista hacia los pies con una nave única, también de mayor ambición arquitectónica. Para la historiografía reciente, la nave de esta iglesia alta pudiera ser también coetánea de esa cabecera consagrada en los años finales del siglo XI. Entonces tendríamos una nueva iglesia que sería el testigo de unos momentos muy favorables, muy pujantes de este monasterio, beneficiado del patrocinio regio y del amparo también que los papas, ¿no?, le estaban prestando. Curiosamente, si esto se consagra en 1094, aquí tienen otra vista de esa cabecera que se consagraría entonces, solo un año después, en 1095, se estaba consagrando el altar mayor de la iglesia de Cluny III, la tercera gran construcción que se fue sucediendo en la abadía francesa, consagrada por el Papa Urbano II. Y aquí esto nos lo ilustra pues, un manuscrito procedente de un priorato de Cluny, ya ilustrado pues, a inicios del siglo XIII, donde vemos a Urbano II y al abad Hugo de Semur, protagonizando la consagración de Cluny III.
una fase de este monasterio de Cluny a la que volveré ahora seguidamente. Tenemos muy cerca de esa puerta que hemos visto antes, y en la zona de la iglesia alta, pero ya abierto al claustro, una serie de vestigios de pintura mural que proceden de lo que fue la sala capitular, del monasterio de San Juan de la Peña. Tenemos este fragmento en el que se ha identificado la escena de la entrada de Cristo en Jerusalén y que se correspondería con este otro fragmento. Como ven, esto ha quedado interrumpido por esta bóveda tardogótica que se realizó en este rincón del claustro. Unas pinturas murales, por lo tanto, que ornamentarían la sala capitular y que insisten en un tema, la entrada de Cristo en Jerusalén, que forma parte ya de las celebraciones pascuales, ¿no? Y bueno, pues vamos a celebrar el Domingo de Ramos dentro de muy poco. Y que nos recordaría o nos serviría para evocar pues, estos tiempos litúrgicos fuertes, importantes, que se celebraban con toda solemnidad en la abadía de Cluny, pero también en las abadías benedictinas en general. La entrada de Cristo en Jerusalén, además, nos sugiere la idea de un desfile, ¿no? De una procesión. Y las procesiones eran una práctica habitual y casi, por la solemnidad con la que se celebraban, un elemento por el que la abadía de Cluny y sus abadías dependientes eran especialmente reconocidas, ¿no? Gloria Fernández Somoza ha estudiado en particular esta pintura y señala algunas de las cuestiones que les he comentado. Aquí lo quería traer, bueno, pues como un elemento que nos puede evocar esa liturgia cluniacense que se pudiera practicar también en San Juan de la Peña. Además, como ven, estas pinturas se sitúan sobre una puerta que comunicaba la sala capitular con el claustro. La sala capitular con la iglesia, pero una sala capitular que también se abría al claustro. Podemos imaginarnos quizá a los monjes de San Juan de la Peña deambulando por este claustro en sus recorridos procesionales, atravesando la sala capitular, internándose en la iglesia. Como les he señalado, San Juan de la Peña fue elegido por los reyes aragoneses como lugar donde fijar su panteón, sus enterramientos. Esto ya lo dispuso Ramiro I, hijo de Sancho III el Mayor, en su propio testamento del año 1059. Es verdad que él tardó en ser enterrado en San Juan de la Peña porque tuvo que ser su hijo, el rey Sancho Ramírez, quien ya en el año 1083 trasladase los restos mortales de su padre a San Juan de la Peña. Pero este fue el punto de partida para que después el propio Sancho Ramírez se enterrase aquí y también su sucesor Pedro I. Tenemos entonces a 3 reyes aragoneses enterrados sucesivamente en San Juan de la Peña y junto a ellos parte también de su familia, ¿no? De reinas, infantes e infantas. San Juan de la Peña no solo era el lugar donde se enterraron los reyes, sino que estos reyes pasaban largas temporadas en este monasterio y sobre todo en el entorno de la Pascua y las celebraciones de Semana Santa, ¿no? que antes he mencionado. San Juan de la Peña, por tanto, se convirtió en un lugar de memoria regia, de memoria de los reyes, y los reyes también contaron con San Juan de la Peña como un escenario donde desplegar su propaganda política y donde, participando en todas estas ceremonias litúrgicas, se dotaban de una capacidad simbólica, de un carisma ante sus súbditos, al cual, desde luego, la liturgia que aquí se celebraba prestaba un gran apoyo. Pero sobre todo me interesa la dimensión funeraria de San Juan de la Peña, porque la conmemoración de los difuntos era una de las señas de identidad de la abadía de Cluny. Casi era su sello personal, ¿no? Los monjes en Cluny, los monjes ordenados, celebraban misas privadas por el descanso de las almas. Y esta actividad litúrgica
en la que Cluny se fue especializando parece que se intensificó en gran medida durante el gobierno de Odilon, ese abad que hemos visto contemporáneo al rey Sancho III el Mayor. Esto hizo que todos los poderosos de Europa quisieran que en la abadía de Cluny se los recordara y que los monjes de Cluny rezaran por ellos. Y para que esto pudiera realizarse, pues hacían generosas donaciones a la abadía. Donaciones de propiedades, donaciones en metálico, envío de regalos. El constar en los libros de memoria, en los necrologios que había en Cluny, es decir, la lista que en Cluny tenían de todos sus benefactores por los cuales había que rezar continuamente, era un objetivo buscado por muchas élites europeas del momento. Porque es que además esa capacidad que tenía Cluny para conmemorar a los difuntos no residía solo en la abadía de Borgoña, sino que todos los monasterios dependientes de Cluny automáticamente replicaban esas oraciones por los difuntos. Entonces, para personas preocupadas por su salvación, por su bienestar en la eternidad, el poder vincularse a estas prácticas de recuerdo, de memoria, de intercesión que Cluny estaba abanderando era un objetivo, ¿no?, de primer orden. Esta cultura de la conmemoración litúrgica de los difuntos, en la que Cluny se había especializado, aunque no era tampoco el único organismo que la llevaba a cabo, la vemos muy bien reflejada en un sepulcro que procede también de finales del siglo XI en el Reino de Aragón, no de San Juan de la Peña, pero sí de un monasterio inmediato, muy cercano, que es el monasterio de Santa María de Santa Cruz de la Serós. Era un monasterio subordinado informalmente a San Juan de la Peña y era un monasterio, en este caso, tutelado por las mujeres de la Casa Real. Las reinas, las infantas de Aragón, protegían este monasterio, incluso a veces actuaban como gestoras del mismo, y doña Sancha era hermana, hija, tía de reyes, y lo que vemos en su sepulcro es cómo en el centro se encuentra la imagen del alma de la difunta, que está siendo elevada por ángeles, y en los extremos una escena litúrgica, con estos clérigos que portan el incensario, el libro, el báculo, y a la derecha una escena protagonizada por 3 mujeres en la cual ha sido recurrente querer ver a esta condesa doña Sancha y a sus hermanas, aunque también se ha planteado la idea de que pueda ser una imagen de la comunidad de monjas encargada de guardar la memoria de sus benefactoras. Incluso, y como ha planteado Verónica Benza, posibilidades que quizá no son excluyentes una a la otra, sino estas mujeres de la Casa Real, de algún modo visualizadas conforme a una espiritualidad, a un modo de presentarse muy cercano al de unas monjas, ¿no? ¿Qué unió a los reyes aragoneses con Cluny dentro de este mundo de la conmemoración litúrgica, del recuerdo fúnebre? Pues es cierto que la relación que los vinculó no fue tan estrecha ni tan sólida como la que sí tuvieron los reyes de León. Fernando I de León y su hijo Alfonso VI estrecharon lazos con Cluny de una manera tan efectiva como que incluso se comprometieron a pagar un censo anual de 1000 monedas de oro a la abadía borgoñona. Y esto les aseguró un recuerdo privilegiado, prácticamente solo parangonable al de los emperadores, en el recuerdo diario, ¿no? y en el recuerdo anual de los monjes en Cluny. La historiografía ha tendido a estudiar la segunda mitad del siglo XI en la península ibérica, tratando de diferenciar 2 grandes líneas, ¿no? Por un lado, los reyes de León, socios de Cluny y mirando siempre hacia Cluny y hacia la abadía borgoñona, mientras que los reyes de Aragón poniendo sus ojos en la otra gran autoridad espiritual, ¿no? Roma, el papado, la Santa Sede, ¿no? Y es cierto que en términos políticos esas relaciones
fueron claras en esos sentidos, ¿no? León con Cluny, Aragón con Roma, pero esto no excluye que hubiera contactos también que en el caso que nos ocupa pusieran, ¿no?, en relación a Aragón con la abadía cluniacense, siempre con la prudencia que imponía, pues, establecer relaciones con la institución con la cual el reino rival, el reino adversario, había contraído un vínculo mucho más sólido y permanente, ¿no? El rey Ramiro I, el primero que se entierra en San Juan de la Peña, cita en su testamento a Santiago de Compostela, cita a San Pedro de Roma y no cita a Cluny. Esto quizás es sintomático de que entre sus prioridades no estaba la abadía borgoñona. En cambio, tenemos cartas una carta del abad Odilon al abad paterno de San Juan de la Peña, mostrando interés por el rey de Aragón, por Ramiro I, diciendo que en Cluny se reza por él y por su bienestar y por su éxito frente a sus enemigos. Pero parece que esto no era tanto una iniciativa del rey de Aragón, de que se le recordase allí, sino más bien fruto de la acción de estos abades de San Juan de la Peña u obispos que seguían manteniendo esos lazos entre las casas reinantes del norte peninsular y la abadía borgoñona. A lo que voy es que ese nexo tan claro que vemos con Sancho III el Mayor, pues con sus hijos en Navarra y en Aragón, parece que se fue diluyendo, se fue perdiendo un poco con el tiempo. Y esto también llegaría a tiempos de Sancho Ramírez. Aquí tenemos a Ramiro I y Sancho Ramírez, son los reyes de Aragón en el tercio central y final, ¿no?, del siglo XI, y los restos del sepulcro de Ramiro I en San Juan de la Peña. Les recuerdo el primer rey que aquí se enterró. Pero reyes que parece no tuvieron un especial interés por Cluny o por mantener los vínculos que su padre y abuelo respectivamente sí habían tenido. Un panorama un tanto distinto es el que tiene que ver con el tercer rey aragonés de estas fechas, Pedro I, que fue rey entre finales del siglo XI e inicios del siglo XII. Aquí tienen también los restos de su sepulcro en San Juan de la Peña. Y es que Pedro I de Aragón se casó con Inés de Aquitania en el año 1086. Inés de Aquitania formaba parte de la casa ducal de Aquitania, de la nobleza más exclusiva francesa. Y es que ella estaba emparentada, por lo tanto, con los duques de Aquitania, que eran los que habían fundado la abadía de Cluny en el año 909-910, Guillermo el Piadoso. Y es que ella misma era sobrina nieta del abad de Cluny en esos momentos, del abad Hugo, el que hemos visto antes consagrando el altar de Cluny III junto al Papa, ¿no? Esto irremediablemente reintroducía de algún modo a los reyes de Aragón en todo este engranaje, toda esta política institucional con Cluny, dado que la reina en ese momento era familia directa del abad. Y es que vemos que en estos años finales del siglo XI, inicios del siglo XII, parece que estos contactos se estrechan un poquito más. Y son años en los que esa abadía de Cluny III, la gran, inmensa iglesia, y no escatimo adjetivos, era la iglesia más grande en todo el occidente y lo fue durante siglos hasta que se renovó San Pedro del Vaticano, pero el San Pedro del Vaticano que hoy en día conocemos. Hasta entonces, la iglesia de mayores dimensiones que existía en todo el occidente cristiano era Cluny III. Y el dinero de los reyes de León tuvo mucho que ver en poder ejecutar esta obra tan ambiciosa. Bueno, pues el obispo de Pamplona en estas fechas, pero eran fechas en las que Navarra y Aragón eran el mismo reino, Pedro I y Sancho Ramírez gobernaban sobre Aragón y Pamplona, Aragón y Navarra, pues su obispo llevó regalos a Cluny
en su nombre y en nombre del monarca, Pedro. Y parece que Pedro I hizo una donación bastante generosa a Cluny. En años, parece que muy poco después de conquistar Huesca, que fue el gran éxito militar de su reinado. Y esos regalos, posiblemente fueran dinero, joyas, también contribuirían a las obras arquitectónicas que se estaban llevando a cabo. La lástima de Cluny es que solo nos quedan restos como estos capiteles en pantalla. Tras la Revolución Francesa, esa arquitectura empezó a entrar en un proceso de descomposición y luego les pondré una foto de lo poquito que queda de esa iglesia gigantesca, ¿no? Y este obispo, Pedro de Pamplona, no solo mandó regalos, sino que él mismo consagró una capilla en el transepto sur de la abadía de Cluny. Y lo que nos queda precisamente de esa abadía de Cluny es un trozo, una sección, una parte de ese brazo sur del transepto mayor, porque tal era la magnitud de Cluny III que tenía dos transeptos, 5 naves, bueno, una estructura verdaderamente grandiosa. Y se sabe que los monjes de Cluny rezaban por este obispo y por su monarca, ¿no? Por el rey Pedro I. En San Juan de la Peña no solo se enterraron los reyes de Aragón, sino que, siguiendo el ejemplo de los reyes, también la nobleza del reino se quería enterrar aquí y se dispuso un panteón llamado Panteón de Nobles, inmediato a la iglesia. Y esto me lleva a hablar de, bueno, ¿qué papel desempeñó la nobleza del reino también en relación con Cluny? Porque hasta ahora he mencionado los reyes, pero también la nobleza era parte de la élite social y también quería vincularse con Cluny, ¿no? Bueno, pues para hablar de nobleza y Cluny, pues me voy a valer precisamente de nobles del entorno real aragonés, pero en los territorios próximos, ¿no? En Cataluña y en Navarra. Arnau Mir de Tost y su esposa Arsenda de Fluvià quisieron donar su fundación de Sant Pere d'Àger a Cluny en el año 1066. Era un noble catalán, pero que formaba parte del séquito, él era vasallo del rey de Aragón y participaba en las campañas militares del rey de Aragón, y por eso lo traigo aquí a colación. Bueno, fue una maniobra que no salió bien, porque no está muy claro si por desinterés del abad de Cluny o porque en realidad Sant Pere d'Àger primero había sido puesto bajo la tutela papal y una doble tutela del papado y de Cluny pues quizá no era lo que más satisfacía. El caso es que no llegó a constituirse como priorato dependiente de Cluny, pero queda manifiesto el intento por parte de estos nobles de que una colegiata que había sido fundada por ellos pudiera convertirse en un priorato de Cluny, ¿no? Y sí fructificó, en cambio, la maniobra paralela, ¿no? Aunque más tardía en el tiempo, que llevó a cabo Fortún Garcés Cajal, que era un noble de origen aragonés, mayordomo del rey Alfonso I, el batallador. Él tenía parte de su patrimonio en tierras navarras y riojanas, entre Sangüesa y Nájera, y bueno, pues esta pequeña fundación de San Adrián de Badoluengo, ¿no? En Sangüesa, acabó en manos de Cluny por donación de sus fundadores. El abad de San Juan de la Peña, además, fue uno de los personajes que testificó, bueno, que firmó como confirmante en el documento por el cual se cedía a Cluny esta propiedad. Y Cluny percibía directamente las rentas que generaba esta pequeña iglesita y que después pasaría a integrarse en el priorato de Carrión de los Condes. El monasterio de San Zoilo de Carrión de los Condes fue uno de los prioratos que Cluny tuvo en el reino de León y Castilla y
pues, dentro de estas redes que, como he mencionado, se acaban conformando, San Adrián de Badoluengo, que está además en la misma frontera entre Aragón y Navarra, es un territorio limítrofe entre estos dos reinos, pues pasaría a integrarse bajo su dominio. Conocemos qué reliquias se introdujeron en los altares de San Juan de la Peña en ese año de 1094. Lo conocemos gracias a esta relación de reliquias. Y entre las numerosísimas reliquias que tenía San Juan de la Peña, había unas muy especiales, porque habían llegado desde Al-Ándalus, habían llegado desde Almería en el año 1084. Eran las reliquias de San Indalecio, que hoy están en la Catedral de Jaca, junto a las de otros santos vinculados con la historia de San Juan de la Peña. ¿Cómo llegaron estas reliquias a San Juan de la Peña? Pues contamos con un texto que nos relata ese traslado, la historia del traslado del cuerpo de San Indalecio. Lo conocemos también a través de una versión copiada tardíamente, pero cuya autoría corresponde a un monje de Cluny, un monje de la propia casa padre de Cluny, llamado Ebrelmo. Él mismo, cuando escribe este texto, se denomina así, indigno monje del monasterio de Cluny. Y aquí es otro personaje que nos vuelve a reconectar a San Juan de la Peña y su historia con la abadía cluniacense. Es un texto que durante bastante tiempo ha estado en tela de juicio. Hay quien incluso ha planteado que sea una falsificación, pero la crítica textual más reciente ha confirmado su autenticidad. Y lo que está claro es que ese traslado de los restos de San Indalecio desde el sur en el siglo XII era conocido e incluso celebrado, porque tenemos textos litúrgicos con incluso cantos, melodías, para celebrar, para conmemorar la llegada de los restos de San Indalecio a San Juan de la Peña, cada vez que se celebrase la fiesta del santo allí. Por ejemplo, este manuscrito, un antifonario que procede de ese monasterio de Santa Cruz de las Serós, del que también venía ese sepulcro de la condesa Sancha, incluso textos litúrgicos realizados en el propio monasterio de San Juan de la Peña, ¿no? Es decir, San Juan de la Peña celebraba solemnemente el poseer esas reliquias gracias a ese traslado que había tenido lugar en el año 1084. Y parece que fue este monje cluniacense, Ebrelmo, también no solo el autor de ese relato del traslado de los restos, sino también quizá el autor de algunos himnos, de algunas lecciones, es decir, piezas que se recitaban, se cantaban en la celebración del santo en San Juan de la Peña y en otros monasterios aragoneses. ¿Quién era este monje Ebrelmo? Pues poco podemos saber de él. Desde luego que era monje de Cluny y parece que debió estar en el entorno del rey Sancho Ramírez en estos años 80 del siglo XI. Él no fue nunca monje en San Juan de la Peña, aunque parece que anduvo desde luego por San Juan de la Peña, ¿no? Por tanto, un personaje de Cluny que estaría frecuentando un monasterio amigo, un monasterio relacionado con Cluny como San Juan de la Peña. Lo que me parece más fascinante, y esto pues corresponde a una investigación que han realizado José Carlos Martín Iglesias y Patrick Ongier, que han editado este texto del traslado de San Indalecio y han hecho todo un estudio, ¿no?, de transmisión textual, es que han visto que ese monje Ebrelmo utiliza una serie de frases, unas fórmulas literarias que les llevan a conectarlo con otro personaje que se sabe que estaba en Cluny en esos momentos, un personaje llamado Ecelón, que era también un agiógrafo, es decir, él escribía vidas de santos, él era canónigo, y que otras fuentes de Cluny dicen que, y aquí viene también el punto, ¿no?, era el maestro de obras de la iglesia de Cluny III. Es decir, esta inmensa abadía, el personaje que estaba dirigiendo las obras, por simplificar, el gran arquitecto,
de Cluny III sería este monje Ecelón, con el cual parece que Ebrelmo debió tener algún tipo de relación, ya que emplea unas frases que prácticamente no se encuentran en otro texto en toda la Edad Media. Incluso estos autores, con toda la prudencia que esto implica, plantean que quizá nos podamos estar hallando ante el mismo personaje y que Ecelón, y por tanto el gran maestro de obras de la abadía de Cluny, fuese quien escribió también el relato de la llegada de San Indalecio a San Juan de la Peña. Algo muy difícil de probar, pero bueno, creo que merecía la pena en el contexto de esta conferencia contarles esta investigación que es muy reciente porque, claro, para quienes nos dedicamos a arte medieval, pensar que el gran arquitecto de Cluny III andaba por San Juan de la Peña y frecuentando al rey de Aragón, pues es un hecho verdaderamente señalado, ¿no? o importante. En esos años finales del siglo XI, un poquito después de cuando se recibieron las reliquias de San Indalecio, se pintó en la iglesia baja, y volvemos a la iglesia baja, el martirio de los santos Cosme y Damián, cuyas reliquias también tenía San Juan de la Peña. Traigo esto a colación porque durante bastante tiempo estas pinturas de los santos Cosme y Damián se pusieron en relación con las del priorato de Bercé-la-Ville. Y Bercé-la-Ville es una iglesita, la llamada Capilla de los Monjes, que está al lado de Cluny, que era pertenencia, era una propiedad de los mismos abades de Cluny. Claro, los estudiosos de pintura mural, cuando veían que toda la historia de San Juan de la Peña estaba tan relacionada con la abadía de Cluny y veían que incluso estas pinturas de Bercé-la-Ville les recordaban a las de San Juan de la Peña, pues trazaron esa relación, ¿no? La posibilidad de que los pintores que estaban trabajando en esta capilla francesa se hubieran trasladado después al sur, a la península ibérica, y hubieran trabajado en San Juan de la Peña. Además, hay un hecho curioso, y es que entre las escenas que se representa en Bercé-la-Ville está el martirio de San Vicente, y San Vicente era de Huesca y fue diácono en Zaragoza. Entonces, bueno, es verdad que es un santo con un gran renombre, ¿no?, en toda la cristiandad, pero bueno, un santo de origen aragonés, ¿no?, al fin y al cabo. Lamentablemente, los estudios más recientes han venido a desestimar estas relaciones y han puesto en relación las pinturas de San Juan de la Peña con Francia, pero no con Cluny, no con Borgoña, sino con la zona de Poitiers, la zona del Poitou, de Aquitania, y al fin y al cabo hemos hablado de Inés de Aquitania, y todos esos vínculos de Aragón con Aquitania pues venían desde décadas atrás, ¿no? Estas pinturas de San Juan de la Peña se relacionan con las muy cercanas de la iglesia de Bagüés y corresponderían al trabajo de pintores de formación aquitana, francesa, activos en Aragón de ese momento. Y el último aspecto que les quería comentar en esta conferencia nos lleva de nuevo al ámbito de la liturgia. Como he dicho, San Juan de la Peña fue el lugar donde se introdujo de forma pionera para buena parte del territorio hispano la liturgia romana en el año 1071. Hasta entonces, la liturgia practicada era la liturgia hispana, de la cual conservamos algún manuscrito litúrgico como el denominado antifonario de San Juan de la Peña. Cambiar el rito, cambiar la forma de hacer algo es un cambio, una mutación de tremendas consecuencias, no solo para el día a día, sino también desde el punto de vista simbólico, ¿no? Pero aquí volvemos a encontrarnos con cómo los procesos no van todos de la mano, ¿no? Porque si esto ocurre en 1071, ¿qué quiere decir? Pues que hasta entonces en San Juan de la Peña el rito practicado, o al menos en su mayor parte, correspondería a esa liturgia hispana, a esa liturgia antigua, pero en un monasterio que parece que se había reformado siguiendo las costumbres de Cluny
décadas atrás, ¿no? En los años 20 del siglo XI, ¿no? Esto a lo que quiero ir es a plantear la complejidad de los procesos y de los distintos escenarios, ¿no? No todo se da a la vez, sino que son cambios que tienen su ritmo, que se pueden ir solapando, escalonando en el tiempo de diversa manera. En Aragón, toda la renovación litúrgica vino también de la mano de clérigos procedentes en su mayor parte del sur de Francia. Monjes franceses, abades, que se fueron situando al frente de las abadías, de los obispados, y traían también consigo esa liturgia que ellos en sus monasterios, sedes episcopales, ya conocían, ¿no?, perfectamente. Y esto implicaba también traer libros que transmitieran esa nueva litúrgica, esos nuevos cantos, esas nuevas fórmulas. ¿Qué papel desempeñó Cluny en este proceso? Bueno, pues sí tuvo un papel, no el papel absoluto, pero algunas de esas abadías que fueron protagonistas en la renovación litúrgica del norte peninsular y del Reino de Aragón, en algún caso eran abadías que sí eran prioratos dependientes de Cluny, es decir, abadías que formaban parte estricta de la familia cluniacense. Y una de ellas es una abadía muy conocida para los entusiastas del románico, que es Moissac, San Pedro de Moissac. Bueno, pues de San Pedro de Moissac procede este himnario, un libro de himnos que se conserva en la Catedral de Huesca, a la cual llegaría posiblemente tras haber pasado bien por San Juan de la Peña o bien por la Catedral de Jaca. Pero en cualquier caso, un testimonio de cómo la llegada de monjes, obispos, venía acompañado también de libros que transmitieran esa liturgia, porque era una necesidad, ¿no? Proveerse de los instrumentos necesarios para poder culminar ese cambio de rito. Y la llegada de libros tenía también unas consecuencias para la ilustración, la copia de manuscritos que en los propios monasterios y sedes episcopales aragonesas se llevaba a cabo. De San Juan de la Peña procede esta Biblia, conservada en la Biblioteca Nacional, y quería llamar la atención sobre sus iniciales. Tiene iniciales como estas, normalmente recurren a elementos vegetales, animales, y si las ponemos en comparación con iniciales que se ilustraban de manera más o menos contemporánea en el propio monasterio de Moissac o en otras abadías francesas, pues apreciamos notables semejanzas, ¿no? Es decir, que la llegada de libros no solo facilitaba el cambio de liturgia, sino que tenía también un impacto, unas consecuencias en el terreno artístico. Porque esto estaba pasando también en la escultura. No solo a través de Moissac, y quizá el peso mayor lo tenía Toulouse, pero en general muchos de los grandes monumentos del románico del sur francés vemos que tienen una relación clarísima a nivel de los modelos que se esculpían en San Juan de la Peña, en Loarre, en la Catedral de Jaca, es decir, en los grandes monumentos del románico pleno de estos momentos en Aragón. Y vemos incluso la relación entre la ilustración de los manuscritos y la escultura, como este tipo de vegetación mucho más carnosa, esto ya lo señaló Serafín Moralejo, pues parece que hay un vocabulario común, ¿no? Un lenguaje artístico común que vincula estos manuscritos con esta escultura que se está introduciendo. Incluso si hacemos comparativas con manuscritos de Moissac o de Limoges, San Marcial de Limoges también era una abadía cluniacense, vemos que incluso la manera de componer, ¿no? Aunque claro, el llevarlo a escultura sea trasladarlo a un lenguaje distinto, pero esta manera de engarzar elementos vegetales pues nos pone sobre la pista, ¿no?, de la acción de
o las consecuencias que toda esta renovación litúrgica y todo este trasvase de manuscritos podía tener, ¿no? Y voy a concluir con algún ejemplo más de cómo estos manuscritos permiten trazar relaciones entre San Juan de la Peña, monasterios en la órbita de Cluny, y que a su vez esto tuvo consecuencias después en Huesca, en la Catedral de Huesca. Porque el fondo de códices litúrgicos de la Catedral de Huesca está siendo estudiado afortunadamente en los últimos años por musicólogos, por liturgistas, y está deparando elementos de interés muy claros, ¿no? Por ejemplo, este manuscrito procede, ¿no?, según ha estimado Arturo Tello, de San Juan de la Peña. Incluye piezas para celebrar fiestas que eran típicas de Cluny, como el traslado del cuerpo de San Benito. Sería otro manuscrito que habría permitido ir introduciendo el rito romano, ¿no?, en Aragón, ¿no?, primero quizá en un monasterio como San Juan de la Peña y posteriormente en la Catedral de Huesca. Y es que parece que hubo un trasiego, un trasvase de manuscritos entre el monasterio de San Juan de la Peña y la Catedral de Huesca, porque Huesca se conquista en 1096 y hay que organizar todo un cabildo, y es que el obispo de Huesca había sido antes monje en San Juan de la Peña. Entonces tiene todo el sentido pensar que se llevarían libros o que se pondría a disposición libros litúrgicos para ir también introduciendo la liturgia en la catedral de la ciudad recién conquistada. Y en la Catedral de Huesca tenemos también este otro manuscrito en el que les he remarcado cómo aparecen menciones a San Odilon Abad y San Mayolo Abad. Algunos de estos abades de Cluny que hemos mencionado, abades del siglo X, del siglo XI, que se los recordaba en las oraciones, en los puntos neurálgicos de la renovación litúrgica en Aragón. ¿De qué nos habla este tipo de menciones? Pues de que aquí probablemente se ha copiado un texto vinculado con algún monasterio cluniacense y que se pusieron a disposición este tipo de fuentes para renovar la liturgia aragonesa. Y en medio de todo esto queda el recuerdo de Cluny, ¿no?, y de sus abades. Y este manuscrito tiene unas iniciales fantásticas, como pueden ver, y que por un lado nos recuerdan a las de la Biblia de San Juan de la Peña, este mismo tipo de animal, ¿no? Es que casi parecen hechos por la misma mano, no es exactamente la misma, y que por otro lado nos recuerda, pues, a manuscritos de Moissac, como estos que ven aquí, esta forma de atravesar con los tallos el cuerpo de los animales. En definitiva, manuscritos aragoneses, pero muy deudores de manuscritos como los de Moissac, los de Limoges, que eran establecimientos cluniacenses en el sur de Francia. Y todo esto, como digo, tendría sus consecuencias porque a la hora de ilustrar una Biblia ya en la Catedral de Huesca, pues este mismo tipo de motivos pues parece que fueron los empleados por los copistas, por los iluminadores, ¿no? Tenga color o no este mismo tipo de formas animales, ¿no? Y la diócesis de Huesca, la Catedral de Huesca, no dependía de Cluny, no tenía nada que ver con Cluny, pero vemos que a través del tránsito de estos manuscritos y el tránsito de personas, pues nos encontramos con unas consecuencias artísticas evidentes, ¿no? Termino concluyendo que San Juan de la Peña fue un centro impulsor del benedictinismo cluniacense en Aragón y que en varios momentos de su trayectoria inicial se relacionó con Cluny, pero que estas relaciones, como hemos visto, fueron más de tipo personal y de tipo espiritual y no tanto de carácter institucional, ¿no? Y que el impacto de San Juan de la Peña en Aragón,
y lo que supuso San Juan de la Peña como elemento renovador de la Iglesia y la liturgia aragonesa se entiende mejor no focalizándonos solo en Cluny, sino dentro de una acción y una red más amplia protagonizada por clero de origen francés, activo en el territorio aragonés, pero donde no todo pasaba por Cluny, había también otros agentes, episcopado, canónigos regulares. Que es importante que entendamos que los procesos a veces van de la mano, pero a veces pueden funcionar también, como decía, con sus distintos ritmos, ¿no? Reforma monástica, reforma litúrgica, novedades artísticas no tienen por qué simultanearse, sino que pueden escalonarse, ¿no? Y que quizá el impacto de Cluny no se concretó tanto en San Juan de la Peña y en Aragón en una definición artística específica, sino más en factores de tipo cultural, ¿no? O espiritual, especialmente esas prácticas, ¿no? Sobre la memoria de los difuntos, algunas directrices sobre la política eclesiástica, ¿no? La independencia de los monasterios, pero que todos estos procesos también confluyeron con los que otros agentes, otras instancias, como el papado, por ejemplo, o la propia monarquía, estaban potenciando. Y nada más. Muchas gracias por su atención. Bueno, pues si tienen alguna pregunta, y lamento haberme extendido quizá en demasía, estaré encantado de poder respondérsela. Sí, de hecho...